En el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús no son simples actos de poder, sino manifestaciones profundas de su divinidad. A lo largo de esta serie exploraremos cómo cada milagro se convierte en un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Así se revela la salvación que Él tiene para la humanidad. Veremos el caso de la resurrección de Lázaro y cómo esa resurrección maravillosa puede para nosotros ser un testimonio. Jesús no solo es el Mesías esperado, sino también la encarnación de la vida para nosotros. Acompáñenos en este profundo estudio de las señales que descubriremos de la divinidad de Cristo y de nuestra fe para el siglo que nosotros estamos viviendo. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploraremos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de hoy, signos de divinidad. Hoy vamos a analizar cómo esos milagros, esas señales, esos eventos que nosotros vamos a ver impactan no solamente el tiempo de Jesús, sino también nuestro tiempo, nuestros días y la misión que nosotros debemos cumplir. El texto en el que vamos a rodar principalmente es Juan capítulo 11, versículo 25, un texto icónico. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para poder explorar este tema, para que nosotros podamos conocer un poco más, nos acompañan invitados especiales, estudiosos de las Escrituras, misioneros en la obra pastoral, el pastor Álvaro Rojas y Arturo Berríos. Ellos nos ayudarán a entender el significado y la importancia de estos milagros en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Por eso damos la cordial bienvenida a Arturo, que nos acompaña ahora. Un saludo, por favor, a nuestra audiencia. Es un privilegio y una alegría poder estar en este programa de Axiomas. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y también damos la bienvenida, un saludo y también la oración inicial, por favor. Álvaro, bienvenido. Bueno, es un gusto para mí estar aquí, compartir con ustedes también, queridos amigos, la palabra del Señor y a través de los milagros de Cristo poder entender qué mensaje nos ha dejado. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en esta oportunidad porque permites que abramos tu palabra, Señor, y podamos comprender el mensaje que nos has dejado. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos, Señor, a través de tu verdad, reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Y así podemos dar inicio con la presencia del Señor y su voluntad para poder ir explorando algunas partes, otros bloques, otros episodios que aparecen en Juan. Vamos a ir al contexto, mis queridos amigos y amigas. Ahora, en primer lugar, Juan capítulo 6, pueden abrir sus Biblias, versículos 1 al 15. Y allí surge una cuestión que nos enseña este milagro sobre la misión de Jesús, sobre la misma persona de Jesucristo. Bueno, en esta oportunidad podemos ver a Jesús como proveedor, pero no solo proveedor de cosas físicas, sino también de cosas espirituales, ¿no? Y vemos en el libro de Juan capítulo 6, en el versículo 11, ¿no es cierto? Ahí ya empieza la orden de Cristo en este milagro y dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que se encontraban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Este es un acto también por parte de Cristo de generosidad para con sus hijos, para con las personas que querían escuchar su palabra, que querían escuchar su mensaje. Pero es aún más profundo cuando lo comparamos con el libro de Éxodo, porque en el libro de Éxodo se nos presenta también a nuestro Padre Celestial preocupado por nuestras necesidades, y ahí vemos a Dios como envía el maná para su pueblo que tenía hambre, que tenía esa necesidad física. Entonces vemos ahí un paralelismo entre nuestro Padre y entre Cristo también, pero al mismo tiempo también vemos a Cristo como un enviado de Dios, así como lo era Moisés.
Entonces hay mucho de lo que podemos aprender aquí, pero lo principal es que este milagro fue realizado antes de la Pascua. También esto tiene un significado por detrás, ¿no? Lo que Cristo quería era que las personas comprendan y entiendan cuál era la función que Él tenía, similar a la del Cordero que se entregaba en la Pascua, ¿no? Y a través de esto Él puede ser también reconocido como el Cordero que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Es muy interesante tener en cuenta esto, porque vemos que Jesús se presenta como un rey que atiende las necesidades de sus hijos. Y es lo mismo que Dios hizo en el pasado, allá en el Éxodo con el maná. Muy interesante poder reflexionar en eso. Muchas gracias, Álvaro. Y vamos a continuar nosotros reflexionando. Ahora vamos a ir a otro contexto. En Juan, ahora capítulo 9, vamos unos capítulos más adelante a ver precisamente la curación de este ciego de nacimiento. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de este episodio, de esta percepción espiritual, de los milagros que nosotros vemos allí, del milagro muy interesante que sucede? ¿Cómo sucede? ¿Podría darnos un poco el contexto allí, Arturo? Adelante. Sí, en el capítulo 9 de San Juan encontramos algunas señales. Justo el título de esta semana tiene que ver con signos, ¿no? Señales. Y en este capítulo encontramos un milagro. Capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento. Primero encontramos un hombre que había nacido ciego. Y obviamente cuando Jesús aparece, hace algo interesante, ¿no? No le sana directamente, sino que agarra algo que usó en la misma creación, ¿no? Agarró polvo, tierra, lo mezcló con saliva y le puso en los ojos. Luego le mandó a que se lave a un estanque, el estanque Siloé. Un poquito viendo Siloé, ¿qué significa? Enviado. Lo estaba enviando para que él vaya y también pueda recibir el milagro. Y obviamente que cuando él se lavó los ojos, Siloé era un lugar donde muchos israelitas, judíos, pasaban para lavarse las manos, ¿no? Para poder ir al templo de Jerusalén de manera pura. Y es por eso que Jesús aprovecha para enviarlo a ese lugar. Y aquí tenemos el milagro. Y lo sorprendente es que en vez que los líderes religiosos se alegren, comienzan a cuestionar qué había pasado. Incluso entran en discusión entre ellos, ¿no? Justo era sábado, pero tampoco les importaba tanto el sábado, sino lo que les importaba era qué pasó. Solamente el Mesías podía hacer ese tipo de milagros. Y obviamente que entrevistan a sus padres para ver si realmente había nacido ciego. Y ahí encontramos un problema. Realmente los líderes de ese entonces estaban ciegos espiritualmente. Al no aceptar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, aquel que sí, que se estaba cumpliendo todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y aquí en son de chiste me llama la atención mucho cómo el ciego les dice, ¿no? Ustedes capaz también quieren ser sus discípulos de él. Y ahí ellos se enojan, dicen, no, somos discípulos de Moisés, no de Jesús. Tú capaz que seas de Jesús. Y creo que encontramos acá, mediante este milagro, como en nuestro entorno también podemos encontrar muchas personas ciegas espiritualmente, no solamente físicas. Y no olvidemos que este hombre ciego, estaba también ciego espiritualmente, porque él creía que era una maldición de sus padres. Pero Jesús vino no solamente a curar físicamente, sino también fue una curación de manera espiritual. Una aclaración a las creencias Correcto. Que tenían en esa época, y es un milagro extraordinario en el que tanto Jesús se acerca para poder hacerlo, pero también lo hace a distancia, como muchas de las otras señales que hemos visto, ¿no? Dándonos a entender que Jesús puede hacer los milagros tanto de cerca como de lejos. Y es maravilloso saber eso y nos lleva a la reflexión. Muchas gracias, Arturo. Y estamos aquí también con nuestros amigos, amigas, para ir un poco más adelante y ahora adentrarnos al capítulo 11, justamente donde está el texto clave, y para hablar de la resurrección ahora de Lázaro, ¿no? Un personaje que es icónico, y vamos a formular ahí una cuestión, ¿no? Que nos enseña este milagro en específico del poder de Jesús y de esa fuerza sobrenatural
que él tiene ante la muerte. Adelante, Álvaro. Bueno, mira, Jorge, la resurrección de Lázaro es tal vez uno de los milagros más fuertes que Cristo realizó durante su ministerio. Y el objetivo que tenía Cristo era presentarse como el Señor, tanto de la vida como de la muerte. Y es sumamente interesante porque a través de este milagro público, Cristo demostró su señorío ante las personas que estaban ahí, ¿no? Yo me imagino el impacto de las personas que vieron esto, ¿no? Tal vez el miedo, todo lo que experimentaron al ver un muerto de varios días levantarse y estar completamente rectificado. Pero lo que quiero rescatar y lo que debemos rescatar de todo esto, del milagro de la resurrección de Lázaro, es el hecho de que Cristo es aquel que ha vencido la muerte. No podemos encontrar otro ser o otro camino que no sea Cristo para vencer la muerte. Y en el libro de Juan encontramos, es cierto, el milagro, pero yo quiero rescatar el pasaje número 25, el versículo 25 de Juan capítulo 11, en donde Cristo dice, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto amplía nuestra visión hasta incluso de la muerte y hasta incluso de la vida, porque aquí Cristo no presenta la vida como un don que Él da. Aquí Cristo se presenta a sí mismo como la vida, se presenta a sí mismo como la fuente de vida frente a todas las personas, ¿no? Haciendo alusión también nuevamente a su señorío, tanto sobre la vida como sobre la muerte. Nosotros sabemos también que la resurrección de Lázaro era una primicia, era un anticipo de lo que Cristo mismo iba a experimentar según la profecía, ¿no es cierto? Él iba a venir, Él iba a ser rechazado, Él iba a morir en la cruz y Él iba a resucitar. Ahí las personas que estuvieron ahí vieron esa primicia en Lázaro. Pero a diferencia de Lázaro, Cristo no resucitó para la muerte, Cristo resucitó para la vida eterna, venciendo por completo la muerte y el pecado, siendo así Señor de los que están vivos, así también como de los que están muertos. Es muy interesante ponernos a pensar en la vida como esa persona, la persona de Jesús. Aferrados a su mano, tenemos vida, sueltos de su mano. Lamentablemente el camino es de muerte, desolación. Si es que ha llegado ese dolor a nuestra vida, ¿verdad? Podemos decirles a nuestros amigos que tenemos esperanza. Aferrarnos a Jesús, a su palabra, a sus promesas, dará vida e incluso resurrección para todo aquel que cree. Y es por eso que nosotros tenemos que reflexionar junto con ustedes en estas cuestiones. Ponernos a pensar un poco más en los conceptos que manejamos de la vida y la muerte. ¿Cómo estos milagros significan algo para nosotros? ¿Se pueden aplicar? ¿Llegan a nuestro corazón? ¿Cómo estas lecciones pueden afectar a nuestro diario y cotidiano vivir? Vamos a hacer una breve pausa y volveremos con más de estos milagros que Jesús hace, estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Pero antes, yo quisiera invitarte a ti, mi amigo, mi amiga, a que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Para eso tenemos allí un QR donde puedes acceder para tener acceso a estudios bíblicos, a más conocimiento de la palabra, más conocimiento de las Escrituras y puedas enriquecerte y aún crecer más. Así que nos encontramos en breve con más de Axiomas. En este bloque discutiremos cómo la gente de la época reaccionó ante los milagros de Jesús, especialmente los líderes religiosos, y por qué muchos pudieron ver esta verdad de milagros que se revelaron. Y vamos a ir en primer lugar a lo que son la ceguera espiritual, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esta falta de aceptación de los milagros de parte de los líderes religiosos? ¿Cómo nosotros podríamos evitar tal vez esto? ¿Cuáles son las estrategias? Estaremos desarrollando esto. Vamos entonces en primer lugar a ver el tema de la ceguera espiritual. ¿Qué nos enseña la reacción de estos líderes religiosos del peligro de la ceguera espiritual?
Adelante, Arturo. Sí, encontramos acá en el mismo capítulo 9, la segunda parte, ¿no?, que tiene que ver con la ceguera espiritual. Encontramos que tanto los fariseos y los escribas, todas las personas que deberían guiar al pueblo, no reconocieron a Jesús. Realmente ellos vivían en oscuridad, estaban perdidos. Y aquí encontramos en este milagro, versículo 35, cómo este hombre, Jesús le pregunta, bueno, Jesús se entera que lo habían expulsado, lo habían botado a este hombre, simplemente ¿por qué? Porque pensaron que él estaba contra ellos. Y dice en el versículo 35, oyó Jesús que lo habían expulsado, y oyéndole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y al que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Encontramos aquí un hombre que estaba ciego, pero no solamente ciego físicamente, también ciego espiritualmente. Y cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce, lo reconoce que él era el Mesías, era el enviado. Y como los fariseos, los escribas que estuvieron tanto tiempo con él, no pudieron reconocerlo. ¿Cuál es el problema? Y también respuesta, encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y el folleto dice, la Biblia dice de la siguiente manera, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En otras palabras, en Jesús encontramos al Mesías, al enviado, al que iba a salvar a las personas. Pero lamentablemente los líderes estaban enceguecidos, no pudieron reconocerlo, al Salvador estando con él. No corrían solamente el peligro de una ceguera espiritual, sino de rechazar a la propia vida, la persona de Jesús, ¿no? Lamentablemente eso es lo que sucede tal vez hasta hoy en día. La dureza del corazón, la ceguera espiritual, al no reconocer toda la verdad presente que el Señor nos quiere revelar, ¿no? Muy importante que nosotros reflexionemos en eso, y es también primordial que nosotros podamos avanzar en el estudio y mantener nuestro corazón abierto ahora a recepcionar la palabra del Señor. Por eso ahora surge también otra cuestión, como nosotros podríamos evitar caer en esas cegueras espirituales. ¿Cómo podrías tú mantenerte más bien receptivo a esas enseñanzas de Jesús, evitando todo lo que pueda endurecer tu corazón? Y esa es la pregunta que también lanzamos aquí a Álvaro. Mira, es muy difícil hablar de este tema de la ceguera espiritual, porque es evidente en la historia bíblica de que hasta incluso personas que pasaron toda su vida estudiando la Biblia fueron ciegos. Pero yo podría resumir en base a lo que hemos estudiado y aprendido esta semana, que hay 3 factores importantes para evitar la ceguera espiritual en nuestra vida. El primero es la humildad, el segundo es la apertura y el tercero sería la oración. Son 3 puntos que van relacionados unos con otros. Empecemos con la humildad, ¿no? ¿Para qué yo necesito humildad en mi vida, en mi corazón? Primero, para reconocer que yo soy un pecador, que yo me puedo equivocar, que lo que yo estoy leyendo no lo estoy comprendiendo como realmente debería estar siendo comprendido, que fue lo que le faltó a los fariseos y a los líderes religiosos de la época de Cristo. Ellos creían que el Mesías iba a ser un rey que iba a venir con ejército, con poder y los iba a librar del yugo de los romanos, pero no era así, y no tuvieron la humildad para reconocer que su interpretación estaba errada. Y la humildad automáticamente nos lleva al segundo punto, que es la apertura. Tener el corazón abierto y dispuesto para que podamos leer la Biblia sin presuposiciones, sin conceptos previos, sin ideas previas que afecten mi interpretación bíblica. Y bueno, todo esto es cierto que nos va a llevar por buen camino, pero cuando hablamos de interpretación bíblica, la oración es un factor muy importante. Orar y tener una vida de oración es crucial, porque solamente a través del Espíritu Santo es que como seres humanos podemos experimentar la iluminación y comprender a cabalidad lo que el pasaje bíblico quiere enseñarnos. Muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esos 3 puntos, esas 3 enseñanzas. Nuestros amigos, vamos a recalcarlas. Ahí tenemos la humildad, la apertura y la oración. Que el Espíritu Santo pueda ayudarte
a poder conocer mejor la palabra y tener corazón abierto y humilde ante el Señor. Vamos a hacer una breve pausa y volveremos con más de estos consejos aquí en tu programa Axiomas. Pero antes, es importante que podamos hacerte una invitación a que conozcas más la palabra de Dios. Por eso allí tú tienes un QR que aparece en pantalla para que lo puedas escanear y nuestros amigos te puedan ayudar a poder conocer más la palabra de Dios. Volvemos con más de este programa tan especial. Hoy hemos aprendido que los milagros de Jesús no solo eran actos de poder, sino también mensajes importantes de quién era y qué significaba Jesús y qué significa hoy en nuestra vida. Eso nos ayuda a profundizar en nuestra vida espiritual y ver cuál es la naturaleza de la divinidad de Jesús. Vamos a hacer algunas preguntas de reflexión final. En relación entre la fe y la obediencia, ¿qué nos enseñarán, queridos amigos, estos milagros? ¿Cómo la fe se relaciona con la obediencia y viceversa? ¿Cómo van de la mano? Adelante, Álvaro. Es interesante la pregunta, Jorge, porque cuando uno estudia estos milagros que hemos estudiado esta semana, uno puede reconocer fácilmente que estos milagros llenaron la vida de las personas. Y hubo un despertar, vamos a decirle, un reavivamiento en la vida de estas personas. Pero no solamente hubo eso, sino que también dentro de los milagros habían señales de obediencia que debían ser realizados por parte de las personas. Vemos el tema del ciego de nacimiento. No fue Cristo y le dijo, recupera tu vista. No, hubo un acto de por medio y había un acto en respuesta de él. Él tenía que ir al estanque de Siloé a lavarse, a limpiarse. Vemos lo mismo también en el tema de la multiplicación de los alimentos, ¿no? Cristo bien pudo haber dicho, bueno, que todos tengan alimento y el alimento hubiera aparecido ahí mismo para que ellos coman. Pero no fue así. Cristo pidió que vengan, multiplicó, oró y de ahí dio la orden a sus discípulos, que con obediencia sus discípulos fueron y cumplieron esa orden. ¿Esto qué nos quiere decir, Jorge? Que una fe genuina va acompañada por obediencia y por actos de obediencia. Que eso es lo que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo, sí, yo tengo fe en el Señor, pero la obediencia a la palabra que el Señor nos ha dejado es puesta de lado. Los actos de obediencia son puestas de lado y eso es un error grande, porque si nuestra fe es genuina, sí o sí nuestra fe vendrá acompañada también por actos de obediencia a aquel ser que nos mueve a la fe. Muy importante para que quienes obedecen la palabra de Dios no sean tomados como legalistas, sino más bien por quienes están evidenciando que realmente tienen esa fe. Así que es importante que nosotros, queridos amigos, también podamos tener esto como evidencia de nuestra fe. Allí van de la mano la fe y la obediencia. Y como aplicación práctica, ¿cómo nosotros podríamos aplicar estas enseñanzas ahora a nuestra vida diaria en cuanto a todas las enseñanzas de resurrección, milagros que hemos visto? Adelante, estimado Arturo. Sí, yo creo que San Juan nos muestra acerca de esas señales. Realmente Jesús mostró su divinidad. Realmente Dios, vino a la tierra como ser humano, pero también vino a mostrarnos mediante las señales. Y nosotros encontramos en nuestro entorno también personas que tienen perjuicios. Hay ciertos perjuicios que a veces perjudican para que ellos puedan reconocer que realmente la palabra de Dios nos lleva a la salvación. Y obviamente que Jesús vino a romper todos esos perjuicios, ¿no? Que Dios pueda ayudarnos para que podamos seguir a Jesús, ser como Jesús y obviamente Él pueda salvarnos. Él es un ser divino. Se ha demostrado con estas señales que realmente su poder viene de Dios, de ninguna clase de fuerza humana, solamente de Dios. Y por eso estamos muy agradecidos con tu presencia. Esperamos que el Señor pueda bendecir tu vida. Agradecemos la presencia de Arturo, de Álvaro, que nos acompañan. Que Dios bendiga también sus vidas, sus familias, sus ministerios. Y vamos a continuar con más
de estos estudios. Hemos visto cómo estos milagros de Jesús en el Evangelio de Juan nos revelan su identidad divina, nos ofrecen esa promesa de vida eterna y nos llevan a reflexionar que el Señor es nuestro Salvador en toda circunstancia de la vida. Tú, mi amigo, mi amiga, estás llamado, estás llamada a que el Señor pueda hacer estos milagros, estos prodigios, estas señales para que tú puedas creer en Él y tener vida eterna. Continuaremos con más estudios. Nos encontramos en otra ocasión.